le vamos a pedir a los niños, ya los niños salieron, ¿ok? Tenemos maestros desde los 0 en adelante, entonces todos sus niños pueden estar en clases, van a estar bien cuidados y aprendiendo de las enseñanzas del Señor. Y nosotros vamos a cantar este coro para prepararnos para el mensaje de esta mañana. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Buenas tardes, por favor tomemos asiento. No sé si sea posible poner la última canción, por favor, el coro final. ¿Es posible, por favor? Eso, gracias, el Miguel Villamil. Por favor, yo no sé qué circunstancia en este momento está rodeando tu vida. No sé si vienes lleno de alegría, así cargado de energía, o de repente vienes buscando una respuesta a una necesidad presente. O sea, no sé cómo estás. Pero mira lo que dice esta canción. El coro dice: mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Me encanta pensar que más allá de las circunstancias, tú puedes decir: Dios, gracias, porque en medio de lo que vivo, te puedo adorar. Eso es extraño. Eso es extraño. Por eso algunos dicen que el cristianismo es una locura y tienen razón. Porque solamente el Señor puede poner en nosotros un sentimiento y un corazón que va más allá de lo racional. ¿Qué les parece si oramos y le decimos a Dios gracias porque podemos venir a tus pies para adorar?
Y de paso le pedimos que nos guíe en este tiempo de su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que esta semana hemos vivido, Señor. No sé qué ha pasado, pero tú sí sabes. Lo sabes bien porque estuviste ahí con nosotros. Gracias, Señor. No estamos solos. Nos acompañas. No estamos perdidos. No más. Tú estás allí. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, en este tiempo de tu palabra, seguir descubriéndote, porque solamente tú, Señor, eres bueno. Haz ese milagro, que podamos entender qué tienes para nosotros hoy y que nos animas a vivir esta semana. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Por favor, ¿todos tienen su bosquejo a la mano? ¿Todos tienen? Si alguien no tiene, levante la manito. Y no sé si alguna de las personas me puede pasar un bosquejo también a mí. Miren, yo no tengo. El colmo conmigo. Muchas gracias. Eso. ¿Cuál es el título de la serie? Para que tengan vida. A mí me impresiona ese título porque yo quiero tener vida. ¿Usted quiere tener vida? Pero usted ha escuchado a esas personas que dicen, ay, mi vida es una desgracia. Algunas veces lo hemos dicho o no. Sí. Y ¿saben qué? Lo entiendo. Entiendo que estemos pasando por momentos difíciles. Y entiendo que a veces hasta la fe nos falte. Miren, se los hablo con el corazón. Muchas veces se nos parte el corazón y se nos parte también la fe. Y es triste pensar que en medio de esas circunstancias a veces no venimos a sus pies para adorar. Entonces, esta serie que se llama Para que tengas vida es una serie que para nosotros es muy importante. Y semana a semana nuestro objetivo es que usted vaya cada vez más conociendo a ese Jesús. Quiero invitarlo por favor a que lea conmigo ese versículo. Andrés Colmenares el domingo pasado hizo ese ejercicio. Yo creo que vamos a hacerlo. Yo invito a Díaz, a Gus. Gus es el próximo domingo. Gus, por favor, hagamos este ejercicio. Hacer que toda la iglesia podamos leer el versículo que está ahí. Léanlo conmigo, por favor, a la voz de 3 para que no pase lo que pasó en el primer servicio. Vamos a leerlo y nadie entendió nada. Leámoslo juntos, ¿sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan. Ese es el objetivo. Domingo a domingo, ese es el objetivo. Que vayamos conociendo cada vez más a Jesús y al conocerlo tengamos vida. Ese es el objetivo. Permítanme recordarles un poquito lo que hemos ido viendo domingo a domingo. Por ejemplo, el primer domingo hablamos de que Jesús estuvo al principio, era creador y Él sostenía todas las cosas. Imagínense, eso ya es impresionante. Pero ¿saben qué? Hay más. Luego en los siguientes domingos se dijo que Jesús era la luz y la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz. En medio de un mundo de tanta oscuridad, Jesús es la luz. En medio de no saber qué hacer, de tanta confusión, Jesús es la luz. Y eso ya es impresionante. Pero ¿saben qué? Hay más. Hay más. Y conforme vamos leyendo, por ejemplo, dice que esa luz verdadera vino a esta tierra y habitó entre nosotros y lo vimos. Y eso también ya es toda una prédica y es impresionante. Pero ¿saben qué? Hay más aún. Y lo que vamos a estudiar ahora es otra denominación de Jesús, otro nombre de Jesús, que ¿saben qué? Ha resultado ser para mí esta semana de evaluación, ha resultado ser de romper el corazón y decir, Señor, ¿cuánto realmente necesitamos de ti? Y el estar aquí parado solamente es un orden que Dios coloca en las cosas. Alguien tiene que hablar de mí, bueno, te ponemos a ti. Pero a la hora de la hora, frente a la tentación, frente a la prueba, frente a las circunstancias difíciles, ¿acaso no somos exactamente iguales? ¿Acaso no todos necesitamos a ese Dios delante de nosotros? Claro que sí.
Entonces, amigos, yo quiero invitarles a que podamos descubrir lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje. Para mí es impresionante. Ruego a Dios, y créanme, es mi oración que lo sea también para usted. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. ¿Lo tienen? Si alguien no tiene Biblia, por favor, levante la mano para que le hagan llegar una Biblia, o encienda su Biblia, o lea lo que aparece ahí en el bosquejo que también le hemos agregado. ¿Sí? Por favor. Empecemos entonces. Versículo 29. Al día siguiente vio, se refiere a Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista estaba ahí, y al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque es primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En su bosquejo, ¿cuál es el título? ¿Qué faceta conoces de Jesús? ¿Cuál es el punto 1? Juan nos presenta al Cordero de Dios. ¿Cuál es el punto 2? ¿Le conoces como tal? Punto 3. ¿Le anuncias como tal? Miren, no sé cuántas veces hayas escuchado una prédica, un sermón, un video, un audio acerca del Cordero de Dios. No sé cuántas veces, tal vez 500. ¿Sí? Pero si hoy hay una debilidad que gobierna nuestra vida, si hoy hay un temor que no podemos entregarlo al Señor y nos sigue quebrando en dos, si aún vivimos una vida esclavizada a una conducta que no puedo dejar, tú necesitas escuchar una vez más esta prédica. Yo la necesité, yo la necesito. Te animo a que si hay algo en tu vida que te mantiene aún dominado, encuentres en este pasaje la respuesta de Jesús. Entonces les animo a eso. ¿Están conmigo? ¿Lo estudiamos? Vamos adelante entonces. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34, empecemos. Miren, el domingo pasado, Andrés Colmenares nos estaba contando acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Que los religiosos ya estaban molestos con Juan, porque Juan estaba moviendo a mucha gente y estaban viniendo a arrepentirse y a bautizarse. Entonces las dos preguntas básicas que los religiosos le hacen a Juan es: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y la otra pregunta es: ¿por qué bautizas? ¿Quién te ha dado tu autoridad? Porque esa, se supone, era la función de esos religiosos. Y el ambiente era tenso, era un ambiente de reclamo. Y Andrés nos comentaba cómo en medio de un ambiente tan duro, Juan el Bautista se mantuvo firme mostrando a Jesús. Hoy el ambiente cambió. El versículo 29 empieza diciendo: al día siguiente ya había pasado ese momento de tensión. Y Juan otra vez está en el lago bautizando. Y mira, quiero que pienses en esto, porque quiero invitarlos a convertirse en judíos por 30 minutos. Nos vamos a convertir en judíos. Y quiero animarlos a que ustedes usen su imaginación. Porque si nosotros estuviésemos en ese momento, les invito a participar de ese momento. ¿Qué estaríamos haciendo? En primer lugar, tendríamos otra ropa. Túnicas, ¿verdad? Para protegernos del sol. Estamos en el desierto, en el medio de un lago. Sí, mucha gente rodeando, mucha gente de corazón sincera, buscando volver a Dios. Y entre ellos estaríamos nosotros. Y en el medio del agua allí, Juan el Bautista, diciéndole a la gente: enderecen el camino del Señor, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Y estaríamos mirando allí a Juan y todos: wow. Y tal vez tú dirías: yo quiero arrepentirme, yo quiero volver a Dios. Y tú entrarías ahí y te bautizarías. De pronto,
De pronto aparece un hombre y Juan el Bautista para y voltea y mira. Y es obvio, mira. Y lo que mira está en este versículo. Dice así: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que piensen eso. Se está haciendo una actividad normal de bautismo, de arrepentimiento, y de pronto Juan para y voltea. Él es el Cordero de Dios. La gente, tú como judío, si escuchas la palabra Cordero, hay tres cosas que te vienen a tu mente. Porque el judío había sido formado en la ley. Conocía al menos el principio de lo que era un cordero y lo que significaba. Entonces, si tú eras muy estudioso de las leyes o poco estudioso de las leyes por el tipo de trabajo que tenías, por lo menos tres cosas venían a tu mente. Vamos a revisar cuáles eran. ¿Me acompañan? La primera, Éxodo capítulo 12, ahí aparece registrado. Ellos no lo tenían, pero habían sido formados. Sí lo tenían. Estaba en la ley, estaba en el Pentateuco. ¿Ellos qué sabían? Que muchos años atrás, la sangre de los corderos había sido usado para pintar los dinteles de unas puertas y que el ángel de la muerte no pase y los mate. Posteriormente serían liberados de la opresión, de la esclavitud de los egipcios. Entonces, para ellos, lo primero que les viene a la mente por cronología es que la sangre del cordero, el cordero, significaba libertad de la opresión. Era lo primero. Lo segundo que venía a ellos era lo que aparece en Éxodo capítulo 29. Y es que había la ley ordenaba que en la mañana y en la tarde, todos los días, tenía que un cordero ser sacrificado para que el pueblo pudiese ser perdonado de sus pecados y pueda mantener comunión con el Padre. Entonces, si lo primero era libertad, lo segundo era comunión. Era lo segundo que le venía a la cabeza al judío. ¿Qué era lo tercero? Lo tercero que le venía era una promesa que aparece en Jeremías 11 y Isaías 53. Y era una promesa de que un día vendría un hombre que sería como el cordero llevado al matadero, que él llevaría nuestros pecados y nuestras transgresiones, por nuestras culpas sería molido, y la paz nuestra sería por el precio de su sangre. Una promesa de que un día habría perdón total. Entonces piensen en eso. Nosotros como judíos, cuando escuchamos que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero, libertad, comunión, promesa. Mira, no necesitas ser judío para que tú sientas exactamente lo mismo. Porque sí o no, tal vez hoy día no estamos dominados por los egipcios, pero qué duro amo es el pecado, ¿verdad? Qué duro es la tentación, que cuando nos agarra, nos destroza. Tú también puedes pensar en libertad cuando ves a Jesús y dices: el Cordero. Tú también puedes pensar en comunión, porque es a través de Jesús que llegamos al Padre. Tú también puedes encontrar promesa y promesa cumplida, porque aunque ellos estaban viendo a Jesús cara a cara, tú y yo sabemos que ya vino y que ya murió por tus pecados y por los míos. No necesitamos ser judíos para entender lo que significa el Cordero. Entonces, nosotros como judíos, al ver a Jesús ahí y Juan diciéndole: este es el Cordero de Dios. ¿Cordero? ¿Sacrificio? ¿Muerte en lugar mío? O sea, ¿este hombre va a morir para cubrir mis pecados? Sí. Era el anuncio. Imagínate eso. Imagínate ese Cordero. Y Jesús no está huyendo diciendo: ¿quién, yo? No.
Él para eso vino. Él vino para morir por ti y por mí, para que el precio de nuestro pecado sea cubierto. Pero hay algo más importante, porque uno podría leer este versículo que se pasa en 3 segundos, pero si logramos examinar un poquito más, porque no solo lo llama Cordero, lo llama Cordero de Dios. En la época tú tenías que criar tu animalito y tenía que ser blanquito, y cuando lo llevabas a matar para que pague tu pecado, tenía que estar bañadito, limpiecito, hermoso. Y la sangre derramada, ese cordero cubría la tuya, tu culpa, nuestra culpa, y recién nuestros pecados eran perdonados. Dependía de mí. Si yo no tenía plata o el tiempo para hacerlo crecer, o plata para comprarlo, me daban la opción de comprar unas palomitas, unas tortolitas, porque era pobre. Y esa palomita cubría al cordero que debía cubrir mi pecado. Dependía de mí. Era mi trabajo. Ahora ya no. Este cordero era mayor que ese cordero que los salvó y los liberó. Este cordero era mayor que ese que era una promesa. Era mucho más grande. Se cumplía la promesa en él. Ya no más promesas. Allí estaba enfrente. Este cordero era el que iba a abrir la comunión para siempre. No más corderos. Ahora era Jesús. El Cordero de Dios. Mira, tú y yo no podíamos arreglar nuestro problema. Tú y yo no podemos arreglar nuestro problema. Dime, ¿cómo está este mundo sin Dios? Tenemos que los países más cultos tienen la más alta tasa de suicidios. ¿Cómo estamos en el aspecto moral? Miren, la educación es buena. La medicina es buena y todas estas cosas fueron permitidas por Dios para el desarrollo del hombre. Pero nada de eso ha funcionado frente a la libertad del pecado. Sino porque familias se divorcian más en cantidad de las que se casan. Porque cada vez más este mundo quita esperanza de un futuro mejor y nos encarga un futuro peor. Hace poco conversamos con una persona y nos decía: tengo tanto miedo que mi hijo nazca. ¿Por qué? Todo va a estar bien. No te preocupes, mira, hay tratamiento. No, es que no, yo sé que van a hacer. Yo tengo fe en el Señor. ¿Pero en qué mundo? ¿Qué le espera? Yo lo acompañaré, ¿cuánto? ¿20 años? ¿30 años? Y después y antes. Y desde ese mismo momento está Dios. Pero es cierto, la solución no estaba en nosotros. La solución estaba en el mismo Dios. Por eso es el Cordero de Dios. Un cordero que iba a ser sacrificado ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Y mira, si hablamos en orden cronológico, los evangelios nos muestran que antes de que pase esto, Jesús había sido llevado por el mismo Satanás a ser tentado. Y dice la Biblia que fue tentado en todo. A mí eso me da miedo. Fue tentado en todo, solo que Jesús no falló. No cayó. Y de pronto regresa y se encuentra con Juan el Bautista y le dice: he aquí el Cordero de Dios, que no solo vence el pecado, sino que hasta lo quita. ¿Qué pecado? El tuyo y el mío. Él no es alguien que habla, Él es alguien que tiene la autoridad de vivir una vida sin pecado y capaz en su poder y su santidad de quitártela, de quitar una vida de pecado en la que podemos estar si es que tú vas a Él. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahora ya no solamente nuestro, porque antes tú agarrabas tu ovejita, tu corderito y lo ofrecías para pagar tu pecado. Luego un tiempo para pagar el pecado de un pueblo. Y ahora es para pagar el pecado del mundo entero, en el cual estás tú, en el cual estoy yo. Juan nos presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que quizás tú estés diciendo: pecado, pecado, pecado.
Ya no quiero escuchar de pecado. ¿Sabes qué? Tengo una deuda que saldar. ¿Sabes qué? Tengo una enfermedad que enfrentar. Tengo un problema que arreglar y no sé cómo hacerlo. Tengo una necesidad que cubrir y no sé cómo hacerlo. Ya me desespera la situación. Y tal vez tengas toda la razón. Ya desespera la situación. Porque no sabemos qué hacer. Pero déjame decirte algo. Vivir bajo el perdón de Dios, libres de aquello que nos parte en dos, el pecado y la tentación, produce una revolución en nuestra vida. Porque hasta las deudas, los problemas, la enfermedad y la necesidad pueden verse de una manera diferente, como una oportunidad de descubrir en Dios que es tu Padre, tu proveedor, fiel siempre, tu sanador. Pero cuando el pecado es el que nos domina, cuando la debilidad es la que nos caracteriza, cuando en nuestra familia la bandera es de pérdida, claro que la vida parece una maldición. ¿No han escuchado esas frases? Ay, ¿qué estaré haciendo? ¿Por qué estoy pagando esto? O esa frase que dice, te lo mereces porque tu padre fue malo, por eso le estás pagando. ¿Han escuchado esas frases? O esa que dice, paga lo que haces. Y sí, el pecado trae consecuencias, claro que sí, pero nuestra vida no es una maldición. Y no es una maldición cuando vivimos en el perdón del Señor, aunque nos toque pagar las consecuencias. Amigos, los invito a conocer, como Juan el Bautista le invitó a todo ese público. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuántos tiempo tienes en el Señor. Y no sé si realmente tienes una vida de comunión con Él. No sé por qué estamos en la iglesia. Pero algo sí sé. Que después de tantos años podríamos seguir siendo esclavos. Te lo digo yo, que cuando revisé este estudio y oraba al Señor, el Señor me producía un ánimo de libertad. Alberto, deja la duda. Hay pecados que son escandalosos, ¿verdad? Que se ven desde lejos. Pero hay pecados respetables que no se ven y que podrían tenernos. El sentimiento de superioridad por los demás. Recuerdo un amigo que decía, un joven que decía, yo soy el engreído de Dios, a mí todo me lo da. Hasta que Dios lo puso a prueba. O por ejemplo, la mentira. No es que son mentiras buenas, lo hago por un bien. O quizás no es la mentira, quizás es la falta de generosidad. No, para mí. ¿Qué es aquello que hoy te puede estar dominando? ¿Hay algo? ¿Hay algo que nos esté teniendo encima, que tal vez no se vea, pero nos tiene amarrados? Si nos tiene atados y no te permite tener una comunión libre con Dios, déjame decirte que necesitas y necesito conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo necesitamos. Quiero leerte este pasaje. Está en 1 de Pedro 1 del 18 al 21, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis quizás de vuestros padres, no como cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios.
Jesús es ese Cordero de Dios puesto para libertad. Por favor, te animo a revisar tu vida. Esta semana yo he revisado bastante la mía. Porque créeme que entre tú y yo no hay diferencia frente a la tentación y la prueba. No hay ninguna. Somos iguales delante del Señor y necesitamos de Él. Pero la pregunta es, en el punto 2, ¿le conoces como tal? ¿Le conoces como tal o el sentimiento de culpa aún te tiene atrapado? ¿Le conoces como tal o el temor a lo que vaya a suceder aún nos tiene atrapados? ¿Le conoces como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Le conoces como tal? Leamos lo que viene en este pasaje. Dice así. Juan sigue hablando y dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esto? Juan le está diciendo a su auditorio: ¿recuerdan que yo les hablaba de alguien? Ustedes también pueden recordarlo porque en los domingos pasados lo hemos hablado. Y Juan nos está llevando a recordar y está diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Miren, esta sección es muy rica en conocimiento. Tiene muchas facetas que enseñar, muchas cosas que mostrarnos, pero me he permitido tomar una que el Señor me tocó, con el que me tocó. Y les animo a revisarla junto conmigo. Juan el Bautista 2 veces dice una frase que a mí me sorprende. Él dice: y yo no lo conocía. ¿Cómo? ¿Juan el Bautista no conocía a Jesús? No, sí lo conocía. Era su primo. Juan el Bautista sabía que Jesús era su primo. Juan el Bautista sabía que tanto él como que Jesús como él habían nacido de una manera milagrosa. Lo sabía. Sabía que su madre, Juan el Bautista sabía que su madre, que era estéril y anciana, por la gracia de Dios había quedado embarazada. Y María, por la gracia de Dios, joven, había quedado embarazada. Él lo sabía. ¿Cómo que no conocía a Jesús? ¿Cómo es eso? Cuando tú vas al original, al idioma original, y cuando revisas con los comentaristas acerca de este punto, todos coinciden en lo mismo y eso me da mucha paz. Lo que aquí está tratando de mostrar es que Juan el Bautista conocía a Jesús como pariente. Lo conocía como el resultado de un milagro de Dios. Pero recién aquí lo conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la pregunta salta por sí sola. ¿Tú cómo conoces a Jesús? ¿En qué faceta lo conoces? Quizás lo conoces como el que te arregló el problema. Y está bien, porque Dios es así. Dios nos sostiene. Quizás lo conoces como el que te provee y el que no sabes cómo este año ha sobrevivido. Y está bien, porque Dios es proveedor. Quizás lo conoces como aquel que te dio lo que tanto esperabas. Y está bien, porque Dios responde a las oraciones que hacemos en el tiempo adecuado. Está bien que lo conozcas así. Pero repito, si hay algo que nos está dominando, si hay algo que nos esclaviza, sea pecado o preocupación, carga, debilidad, pecado, entonces tú y yo necesitamos conocer también al Cordero de Dios. Y yo te animo a que revises tu vida. Yo le he revisado esta semana y le he rogado al Señor
que me permita conocerlo cada vez más como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué me encantaría? Que en medio de las circunstancias difíciles yo pudiera decir, tranquilo, Dios va a intervenir. ¿Dios va a intervenir? Claro que sí, pero ¿por qué me cuesta tanto creerlo? ¿Acaso la duda no es falta de fe? ¿Y también eso es pecado? ¿Acaso cuando estamos frente a la tentación, esa sola lucha de no querer caer, no muestra que aún hay poder sobre nosotros? ¿Que no hemos entregado a Dios? Y que necesitamos conocer al Cordero de Dios que quita el pecado de nuestro mundo, del mundo entero. Amigos, amigas, hermanos y compañeros de la misma lucha, si podríamos llamarlo así. ¿Cuánto conocemos al Cordero de Dios? ¿Cuánto realmente conocemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O aún seguimos dominados? Juan lo conocía como pariente. Juan lo conocía como el resultado de una promesa. Recién porque Dios se lo indica, se lo muestra claramente, él entiende y conoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo necesitamos entender y conocerlo. Cuando hay perdón y libertad, la vida se revoluciona. Cuando hay caída y pecado, casi siempre la vida se vuelve una maldición. ¿Qué quieres elegir? ¿Lo anuncias como tal? El punto 3. Y aquí hay algo interesante, porque Juan el Bautista presenta a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta parte termina diciendo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este realmente es el Hijo de Dios. Y eso es impresionante, porque Juan lo que hace es invitarnos a todos a dirigirnos a Jesús. Juan era la persona más importante en ese momento. Era a quien todos reconocían como aquel que invitaba a reencontrarse con Dios después de 400 años de silencio. Juan era muy importante y ahora lo que está diciendo es, Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios, dejen de mirarme a mí. Y el próximo domingo lo vamos a ver más a profundidad. Y lo interesante aquí es que Juan el Bautista no dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, miren que es mi primo. No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira, si tú crees en Jesús, si tú le has pedido que entre en tu corazón, tú estás conociendo facetas de Jesús cada vez más, una y otra. Y es lindo cuando Dios responde las oraciones. Es excelente cuando Dios nos acompaña en momentos de dudas donde no sabes qué hacer y dices, Señor, muéstrame cómo hacer. Y te muestra y lo haces y todo el mundo dice, estás loco. Y tú tomas la decisión y fue la respuesta correcta. Y vas viviendo tu vida y vas desarrollándola y oras por una pareja y Dios te bendice, y oras por un niño y Dios te bendice, y oras por trabajo y Dios te bendice, y le vas conociendo y en la caída le oras y Dios te restaura, y en el pecado más duro Él te rescata y lo vas conociendo y conociendo. Pero hay algo que necesitamos conocer y reconocer y reconocer y reconocer, que Él es el Cordero de Dios que en tu vida y en mi vida puede y tiene el poder para quitar el pecado. Mira, si tú crees en Dios, toma la decisión de obedecerle. Y si le obedeces, vas a hacer un acto que le agrada a Dios, en el cual Él te soporta. Y si haces varios actos, esos actos se van a convertir en una conducta. Y esa conducta, conforme la vayas desarrollando, respaldada por el Señor, va a ser grato a Dios. Y va a llegar un día, créeme, porque esa es la promesa, donde tú vas a poder decir libertad.
sobre la infidelidad, libertad sobre la debilidad, libertad sobre el egoísmo, libertad sobre la falta de fe, libertad sobre mí mismo, que muchas veces soy quien me meto en problemas. Libertad, comunión, promesa cumplida. Es lo que el Señor tiene para ti, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tu mundo, de mi mundo, del mundo entero. Preguntas de reflexión. ¿Estoy agradecido con Jesús por las facetas que conozco de Él? Claro que sí. ¿Estás agradecido o no? Uno vive agradecido con el Señor, y qué bueno. Libertad en Jesús, pregunta 2. ¿Es el anhelo para mi vida? Yo puse esta pregunta pensando en mí. Y no es que estoy metido, no. Pero a veces me da pena. Ya aprendí el término colombiano, pena de vergüenza. Cuando muchas veces, debiendo tener fe, dudo. Cuando a veces digo, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le puedo decir a Dios qué está haciendo? Yo le digo a mi esposa Dianita, porque mi Dianita dice, ay, estoy molesto con Dios. ¿Tú estás molesta con Dios? Es que nuestra fe se tambalea. Pero ánimo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta 3. ¿Cuántos de los que me rodean necesitan conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Los que me rodean. Miren, estamos en un mundo donde si el espíritu de las personas que no le conocen a Cristo pudieran hablar, nos gritarían, háblame de Cristo. Tanto como tu espíritu y el mío gritaban, porque Jesús llega a nuestras vidas. Démosle la misma oportunidad de encontrarse con el Cordero. Oremos. Padre Santo, te quiero dar gracias porque tú, Señor, entregaste tu vida por nosotros, para que nosotros, Señor, tengamos libertad en ti. Permítenos conocerte también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amigos, les animo a que lean esta semana sus lecturas. Allí aparece el Salmos 32, que a mi opinión personal es la demostración de que sí se puede vivir bajo la luz del Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga.